están todo el tiempo descamándose, ¿sí? Y se van. De hecho, pacientes colonizados con la flora del hospital, cualquier persona va, se interna en el hospital, adquiere se coloniza con la flora del hospital, después vuelve a su casa y con el tiempo se va descolonizando, sola, ¿sí? No se tratan las colonizaciones, sino generan infección. Porque solo va a ir barriendo esa flora transitoria. Eh, las fuentes asociadas a la atención de la salud pueden ser fuentes endógenas o fuentes exógenas, esto se los nombra también la profe en la teoría. Eh, Fuentes endógenas, o sea, de endo de nosotros, es cuando la infección viene de patógenos de nuestra propia flora, ¿sí? Y en ese caso son fuentes endógenas. Y fuentes exógenas es debido al entorno del paciente, ¿sí? Es una infección que se generó por la flora del entorno. Bueno, esto le decía excusada, se lo puse por lo, ya lo hablamos. Un agente infeccioso puede ser, ¿sí? Una bacteria, esto ya lo venimos viendo, una bacteria, un virus, un hongo, un parásito. En general, hablamos de bacterias porque es lo que más, las infecciones asociadas al cuidado de la salud, generalmente se dan por bacterias. ¿Hay virus también? Sí. La mayor parte, bueno, se asocian a bacterias o virus, hongos muy raro, ¿sí? Algunas cándidas, muy raro, y parásitos más que raro. El las infecciones asociadas al cuidado de la salud tienen un origen multifactorial que dependen de la bacteria, del huésped y del medio ambiente. O sea, tiene las tres patas que hay que tener en cuenta cuando uno evalúa una infección asociada al cuidado de la salud. ¿Por qué hinchamos tanto con las infecciones asociadas al cuidado de la salud? Porque aumentan mucho la morbilidad y la mortalidad del paciente, ¿sí? Mortalidad es que se mueren más pacientes, ¿sí? O la posibilidad de morirte es mayor. Morbilidad es las secuelas que deja, ¿sí? Cuando decimos que aumenta la morbilidad, aumenta, eh, sí, las secuelas, lo que te puedas, o sea, vos te vas de la internación con algo, con una pata cortada porque te infectaste, con problemas respiratorios, o sea, dependiendo de que sea, cuál sea la infección, es que te va a pasar. Además, este tipo de infecciones aumentan el uso de antibióticos, aumentan la prolongación de la internación. Quizás el paciente se internó por una apendicitis que se iba a ir en 3 días y se terminó quedando 3 semanas porque se infectó con un microorganismo multiresistente que hubo que darle 20 días de antibióticos, ¿sí? Y aumenta muchísimo los que son los costos en salud. En los que más entienden de esto, siempre dicen que es mucho más costoso esto, o sea, no ocuparse de las infecciones asociadas al cuidado de la salud, que ocuparse, ¿sí? Muchas veces te dicen, y no, pero los guantes son caros, o tener guantes para todos es caro, tener, no sé, no hay barbijos, ¿no? Porque la plata, porque la plata del barbijo, porque la plata, y en realidad cuando haces un balance del costo, lo que te costó a vos que el paciente estuviera todos esos días internado y la cantidad de antibióticos que necesitó, te da que la cuenta te hubiera salido mucho más barato haber comprado más guantes, más barbijo, capacitado el personal, ¿sí? Pero bueno, a veces los mismos directores del hospital, de los hospitales es difícil hacerles entender esta situación, hay que mostrárselos el número para que entiendan. Los antibióticos generalmente que son de rescate, que son para bacterias multiresistentes, son los más caros encima, muy caros. O sea, estamos hablando de valores que un tratamiento quizás de 20 días está rondando los 3 millones, 4 millones. No estamos hablando de poquita plata, ¿sí? Y tratamientos que capaz que el paciente igual se muere. Eh, entonces, es mucha, mucha guita la que se maneja en estos casos. Las maneras de clasificar las infecciones asociadas al cuidado de la salud es por el tiempo de infección de la infección adquirida en el entorno sanitario. ¿Sí? Por el tipo de infección, no el tiempo, cualquier cosa dije. El tipo de infección adquirida en el entorno sanitario. Vamos a tener infecciones del torrente sanguíneo, o sea, que se infecte la sangre, que estén asociadas al ventilador, ¿sí? Las NAV, asociadas al ventilador mecánico. Eh, ¿Por qué? Porque cuando yo meto un tubo, o sea, la ventilación mecánica implica que el paciente tiene un tubo atravesado desde la boca hasta el pulmón. Ese tubo, yo les dije, todo se coloniza acá. Ese tubo que empezó estéril se colonizó con toda la flora del hospital.
Entonces, esas bacterias de la flora del hospital tienen vía de entrada al pulmón. Muchísimos pacientes con ventilación mecánica terminan con neumonías asociadas a esa ventilación mecánica. Alguien tiene el micrófono prendido y yo no sé cómo silenciarlo. Fíjense. Las infecciones urinarias generalmente están asociadas a catéteres urinarios. ¿Sí? Fíjense que estamos hablando siempre de puertas de entrada, ¿sí? Puertas de entrada de la infección. Entonces, las asociadas a ventiladores porque le puse un tubo que hizo que las bacterias entraran hasta el pulmón. Las de vías urinarias asociadas al cuidado de la salud generalmente están asociadas a catéteres urinarios, ¿sí? A que le puso, el catéter urinario es una manguerita que se pone desde del orificio del exterior hacia la vejiga. La vejiga es estéril, no debería tener bacterias si no tenemos infección urinaria. Si yo no hice la correcta técnica y eso se infectó, o sea, si le mandé bacterias para adentro, lo, lo infecté al paciente, ¿sí? Lo colonicé en primera instancia y después lo infecté. Y las infecciones de sitio quirúrgico por mala técnica en la incisión quirúrgica, o sea, que se infecte la herida de la cirugía. Bien. Esta imagen la saqué también la saqué de la teoría para no agregarles más info y marearlos más. Pero fíjense que les recalca que es muy necesario el lavado de manos y habla de esto que les decía yo, las infecciones del tracto urinario, sobre todo por procedimientos invasivos, catéteres urinarios. Este tipo de infecciones disminuyen un montón con una correcta técnica. eh, Esto por no tener la correcta técnica. Las bacterias más comunes van a ser las de la propia flora del paciente, en ese caso, ¿sí? Las Escherichia coli, Pseudomonas más o menos, eh, Proteus, todo lo que es infecciones del tracto respiratorio inferior, ¿sí? Tracto respiratorio superior es boca, laringe, faringe, faringe no, laringe, eh, y todo lo que es tracto respiratorio inferior, ¿sí? Ya estamos hablando de bronquiolos, pulmón. A eso se refiere con tracto respiratorio inferior. Eh, Sobre todo asociado a ventilación mecánica, maniobras de aspiración. Fíjense que lo va poniendo en grande y después lo va achicando. Los gérmenes van a ser los gérmenes que generalmente colonizan las vías, ¿sí? Los gérmenes hospitalarios, la Pseudomonas, la Cinetobacter, son bacilos no fermentadores que ahora los vamos a ver. Las infecciones de sitio quirúrgicos por no tener una correcta preparación de la piel o porque no hay una profilaxis antibiótica adecuada, o sea, en el caso de que se necesite una profilaxis antibiótica. Eh, en ese caso, la mayoría de las infecciones de sitio quirúrgico son o por Staphylo aureus o por piógenes, no sigue esta lista. No sé de dónde sacó esta lista, pero sobre todo el aureus. El aureus suele dar infecciones fuertes. Y las infecciones intravasculares, que son estas que les digo, que son infecciones de la sangre, se suele dar por colonización del catéter vascular, ¿sí? Cuando yo le pongo un catéter al paciente, o sea, le paso un catéter y se lo dejo fijo, eso también se va a ir colonizando y es una puerta de entrada a la sangre. Entonces hay que cuidar mucho la higiene de los catéteres. Bien. Los principales patógenos bacterianos que causan estas infecciones asociadas al cuidado de la salud van a ser patógenos que estén eh, muy asociados a lo que es el ambiente hospitalario, ¿sí? Entonces, vamos a tener la Pseudomonas, el acineto, bueno, las Klebsiellas, la Escherichia coli. Este tipo de patógenos va a variar dependiendo de la institución. O sea, cada institución tiene sus patógenos estudiados que ya sabe que tienen en distintas áreas, en distintas salas, en distinto lugar, ¿sí? No es lo mismo la terapia intensiva del español que la terapia intensiva del diagnóstico, que la terapia intensiva del San Martín, ¿sí? Cada una tiene su nicho ecológico donde las infecciones asociadas al cuidado de la salud van a tener distinta tendencia dependiendo de cuál sea la flora que habita ahí. Entonces, esto a lo que voy no es tan rígido como lo marca acá. Sí, la pseudomonas suele estar en todas las terapias, en todos lados está la pseudomonas, porque la pseudomonas produce una cosa que se llama biofilm, ¿sí? Que es como su nombre le indica, es como si hace un film, como el papel film, hace eso y es muy difícil que penetre un antibiótico, que penetre
el sistema inmune, entonces es muy difícil de erradicar, es muy difícil de sacar la pseudomonas. El Acinetobacter también suele estar bastante en las terapias, es otro bacilo gram negativo. Acá yo lo que le hice fue hacerles la aclaración respecto a lo que por ahí la profe les dice en la teoría, que a la pseudomonas se la conocen como PAE, la van a escuchar como PAE, le pueden decir pseudomonas sola y sabemos todos que es pseudomonas aeruginosa, o la pueden escuchar como PAE, tiene una PAE, se va con una PAE, y bueno, ustedes van a decir, ¿qué carajo es una PAE? Bueno, una PAE es una pseudomonas aeruginosa. Eh, el Acinetobacter baumannii se le dice acineto, generalmente, en lo coloquial. Y como son bacilos no fermentadores, los bacilos, que son estas bacterias que son alargaditas, que yo les dije son como palitos, hay algunos que fermentan la glucosa, o sea, que usan la glucosa para obtener energía y otros que no. Estos son parte del grupo que no, por eso los no fermentadores de glucosa. Los no fermentadores de glucosa suelen tener como reservorio el ambiente hospitalario o un paciente colonizado o infectado, ¿sí? Nosotros en la calle, o sea, persona que no está involucrada, digamos, en el sistema de salud, no estamos colonizados ni con Pseudomonas ni con Acinetobacter. ¿Sí? Es muy del ambiente hospitalario este tipo de bacterias. Y después, los cocos gram positivos, que los cocos, acuérdense, que eran todos los que eran bolitas, que más frecuentemente dan infecciones asociadas al cuidado de la salud, o sea, dan infecciones intrahospitalarias, van a ser el Staphylo aureus, que también lo pueden llegar a escuchar como SAU, o SAM-R, SAM-S, ese en algún momento lo vamos a ver porque también van a encontrar pacientes que dicen, uy, no tiene un SAM-S o tiene un SAM-R y hay que decolonizarlo o no, entonces, dependiendo de qué necesites, pero lo pueden llegar a ver así como SAU. Y los enterococos también los enterococos son endógenos, o sea, lo tenemos nosotros lo podemos traer también del hospital, pero los podemos colonizar del hospital, pero es parte de nuestra flora intestinal, el enterococo. Pero cuando se genera un desbalance de bacterias, a veces puede infectarnos. Y los coagulasa negativos son todos los que tenemos en la piel. El estáfilo coagulasa negativo es un grupo de bacterias, no es uno solo, eh, que la característica que tienen es que una prueba, que es la de la coagulasa, da negativa. Entonces lo juntaron a todo y dijeron, todo este grupo se llama coagulasa negativo y son flora de piel. Entonces, muchas veces estos procedimientos invasivos, donde, por ejemplo, el catéter, yo meto catéter o traigo arrastro de afuera para adentro, arrastro flora de piel. Por eso es que dan infecciones asociadas al cuidado de la salud. Como para ir haciendo una introducción a las diferentes bacterias que nos vamos a ir encontrando, y les vayan sonando y no tirarles todas las bacterias juntas, en las clases que viene cuando veamos sistema nervioso vamos a ir viendo las bacterias del sistema nervioso y así. En la teoría les hablan de la Pseudomonas aeruginosa y del enterococo, que son quizás los más frecuentes. Eh, Gracias al que le contestó con la carpeta. ¿Por qué les puse todo en verde, la pseudomonas? La pseudomonas, así como lo ven en esta placa de Petri, yo voy a ver si en el momento que tengamos presencial, lo que pasa es que no me van a dejar llevarles placas a la clase. Yo ya sé eso. Pero voy a ver si les puedo llevar, aunque sean las placas sin bacterias y fotos, como para que puedan visualizar, porque si no, acá solo con fotos es medio difícil que se den cuenta. Pero la Pseudomonas aeruginosa es una bacteria que es verde. ¿Sí? O sea, genera un pigmento, ella no es verde, pero genera un pigmento verde, genera como si fuese un colorante verde a su alrededor, ¿sí? Entonces se la ve como verde fluorescente. Es muy característico y en el caso de infecciones por pseudomonas, sobre todo de piel, a veces se ve lo verde inclusive. Y el olor es muy característico de la pseudomonas, tiene un olor como frutal. Entonces, vamos a tener estas colonias que son verdes pigmentadas, ¿sí? Se va a adquirir en el hospital, esto es importante, no lo vine trayendo de mi casa, de la pseudomona, y va a estar muy asociada sobre todo a las neumonías intrahospitalarias, a esto que yo les digo de la colonización de las vías respiratorias, bueno, bacteriemias, meningitis, ¿sí? Y todo lo que es infección de IPPB es infección de piel y partes blandas. Esas las vamos a ver igual más adelante. ¿Cuál es el problema con la pseudomonas? No solo me genera biofilm, que es difícil de sacar, sino que encima es resistente, cuando se habla de resistencia intrínseca, es resistencia que ya tiene, ¿sí? O sea, él de por sí ya es resistente
a toda una familia de antibióticos o varias familias de antibióticos. No es que se hizo resistente o le pasaron resistencias, ya son resistentes. ¿Sí? No le puedo dar penicilina porque es resistente a la penicilina, no le va a hacer nada. Y además de todas esas resistencias intrínsecas, tengo resistencias adquiridas, o sea, que se las pasan otras bacterias o que ella misma muta para hacerse resistente. Entonces, me quedan con la pseudomonas poca cantidad de antibióticos para tratarla. ¿Sí? Hay poquitas familias de antibióticos para tratarla. Y si encima esas poquitas familias se vuelven resistentes, es complicado. Es un desafío tratar esos pacientes. No está indicada la monoterapia. Monoterapia se refiere a cuando trato con un solo antibiótico, ¿sí? Por ejemplo, darle ciprofloxacina solamente no está indicada porque suele generar resistencia. Entonces se usan dos antibióticos juntos, en el caso de la humana. En el caso de los enterococos, que son cocos, pero en este caso son cocos en cadenas, yo les había dicho, tienen cocos en racimos que son como si fuesen globos, todas pelotas juntas, y cocos en cadenas. Los enterococos, que crecen así, tipo puntiformes, en agar sangre, estos agar sangre. El agar es donde yo hago crecer la bacteria, que es como si fuese una gelatina. Para no decir que es una gelatina, o sea, es muy parecido a una gelatina. Y la sembrás la muestra y crece ahí. Todas estas son colonias de bacterias. Las especies más frecuentes son Enterococcus fecalis y Enterococcus faecium, con la salvedad de que el faecium, que es el que suele estar más en el ambiente hospitalario, es resistente a vancomicina. Vancomicina es un antibiótico que se usa muchísimo en infecciones por cocos gram positivos. Entonces, ¿qué empieza a pasar? Cuando yo tengo una infección por un coco gram positivo, el paciente recibe banco, y como los enterococos son resistentes naturales, en realidad el faecium es resistente natural, pero el fecalis no, lo que empieza a pasar es que ese banco empieza a matar parte de la flora que tengo yo intestinal y el enterococo no le hace nada porque es resistente a vancomicina. Entonces se empieza a replicarse más. Y eso puede llegar a terminar dando una infección por enterococo, ¿sí? Por el uso de la vancomicina dentro de lo que es el ambiente hospitalario. Bien. Entonces, nosotros en Argentina vamos a tener hay un programa que se llama Programa Nacional de Vigilancia de Infecciones Hospitalarias en Argentina, que es el que nos baja, nos baja línea de qué es las cosas que tenemos que hacer y qué tenemos que monitorear. Cada tanto este programa, a veces, nosotros que estamos en el laboratorio de microbiología, pero a médicos y enfermeros también les baja planillas y cosas que tienen que firmar, cada tanto monitorean distintos procedimientos. Entonces decimos, a ver, díganos en la semana del 1 al 10 de, no sé, septiembre del 2025, qué bacterias aislaron en las unidades de cuidado intensivo, y hace un reporte, ¿sí? De toda la nación en ese momento. Es como si fuese una foto de lo que está pasando en distintas áreas. O monitoreemos el lavado de manos en las áreas críticas. Listo. Entonces manda lineamientos desde a nivel país, digamos, de cómo estamos manejándonos y te da un reporte después, no es que te castiga, pero te da un reporte de qué tendrías que mejorar, cómo tendrías que hacer las cosas. Entonces, para la prevención de las infecciones asociadas al cuidado de la salud, es muy importante, bueno, mantener todos los programas de higiene, promover, acá dice, los programas de prevención y control dentro del hospital, o sea, que realmente el personal sepa lo que tiene que hacer, porque a veces pasa que no sabe lo que tiene que hacer, porque nadie se lo explicó, porque no se interiorizó, porque no le interesa, o sí le interesa, pero no sabía cómo, o un día que vinieron y le dijeron, no, no, es que acá no nos manejamos con guantes, y dijo, bueno, y empezó a no usar guantes, ¿entendés? Entonces, bueno, entender qué es lo que hay que hacer o no hay que hacer, eso es lo que se llama educación continua. O sea, uno en el hospital tiene que estar todo el tiempo educando al personal, todo el tiempo, porque se olvide que hay que hacer actualizaciones, todo el tiempo hay que estar educando para que las cosas se hagan lo mejor posible en pos del paciente, ¿no? Obviamente. Eh, la higiene de manos, dice, se demostró la principal medida costo efectiva para prevenir infecciones. Es la forma más económica que existe para prevenir infecciones asociadas al cuidado de la salud. Hay otro tipo de formas, hay muchos lineamientos, pero la higiene de manos es la más barata de todas encima. Y después, siempre tiene que haber, las instituciones deberían tener programas de prevención y control de infecciones dentro del hospital, ¿sí? Todo lo que son los programas de prevención y control de infecciones, que creo que no lo digo después,
están formados, son grupos de gente que se ocupa de las infecciones asociadas al cuidado de la salud y están formados por un infectólogo, un microbiólogo y un enfermero en control de infecciones. ¿Sí? Un enfermero en control de infecciones es un enfermero que después de terminar su título, ya es enfermero, hace una especialización en lo que es control de infecciones. Se llama así. Entonces, ese enfermero lo que va a hacer es estar está el médico, está el microbiólogo, o sea, el laboratorio que detecta las bacterias, y el enfermero que es el que está viendo los procedimientos y las prácticas. ¿Sí? Es súper importante el rol del enfermero en control de infecciones dentro del comité porque es el que va a estar sobre todo más en el día a día con el paciente y los pacientes y con los enfermeros viendo si se están haciendo bien los procedimientos o no, ¿sí? Muchas veces son los odiados del grupo, porque como todo el que va y dice, che, fíjate, esto te deberías lavar de las manos, tipo, 4 veces más tiempo que lo que te estás lavando, ¿viste? No suele ser bien recibido ningún ente que vos te quiera venir a regular. Eso es en general. Pero son súper necesarios sus trabajos para poder mantener el hospital. Los hospitales que tienen comités que hacen control de infecciones andan muchísimo mejor que aquellos que no lo tienen. Eh, y es súper importante también el diálogo, por eso es importante que en los comités haya un especialista de cada área. Entonces, todos tienen voz ahí para decir cómo son las cosas, porque yo como microbióloga puedo decirte, y no, ya está, o sea, eso no lo hagas porque infectas al paciente, pero el médico te dice, igual, pero yo lo tengo que hacer por esto, y por ahí el enfermero te dice, bueno, pero no lo podemos hacer por esa vía porque este paciente, entonces, todo lo que es interdisciplinario siempre ayuda muchísimo a los pacientes, ¿sí? Esto de un día que estemos presencial y tengamos tiempo lo charlamos. Hay una visión de parte, sobre todo de los médicos y la medicina, que es como que ellos dan órdenes y el resto del personal de salud acata. Y eso no es así. O sea, ahí no debería ser así, en algunos lugares pasa, pero en realidad termina pasando así porque mucho del personal termina agachando la cabeza y dice, bueno, está bien, lo hago porque me lo dicen, y en realidad si uno empieza a tener las herramientas y empieza a entender por qué un procedimiento se hace y por qué no se hace y cuáles son los riesgos, podés discutir un poco más y decir, mira, no, esto yo no lo voy a hacer porque está mal, o esto eh, porque que sean médicos no quiere decir que tengan la razón, y que sean enfermeros no quiere decir que tengan la razón, y que sí, o sea, siempre hay que trabajar en la salud, pensando en la salud del paciente. Bueno, todo lo que son las profilaxis de las IACS, ahí decimos lavado de mano, políticas de bioseguridad, uso de racional de antibióticos, porque si yo tengo un lugar donde usan muchísima cantidad de antibióticos, lo que va a terminar haciendo es generando más cantidad de resistencia en los pacientes. Y bueno, detectar pacientes portadores. Van a ver que se pueden hacer hisopados, sobre todo de vigilancia, para ir viendo si esos pacientes se colonizaron o no con la flora del hospital. Bien, vamos a frenar 2 segundos acá. Así tomo agua, porque me acabo de dar cuenta que hace 1 hora y media que estoy hablando. ¿Preguntas hasta acá? Que no me hayan hecho en el medio, que me haya comido. Profe, hay ciertos protocolos para los accidentes, por ejemplo, cortopunzantes. Sí, esos ahora los vamos a ver. Creo que se los puse acá. Justo ahora vamos a ver 5 filminas de lo que son las infecciones de transmisión percutánea. Pero sí, hay protocolos hay cosas que uno debería saber y hay cosas que no es necesario que sepa uno como empleado, sino que lo debería saber tu jefe, tu supervisor o de qué se hacen, ¿sí? Sí, las primeras medidas eh, deberían estar. Me distraigo con el chat. Estoy como los nenes. En el chat y me distraigo. Em, Hay cosas que deberíamos saber que son todas las medidas de la primera instancia, digamos, y hay cosas que no. Pero bueno, sí, todo lo que es accidente punzante ahora lo vamos a ver. Si se te derrama líquido, por ejemplo, esto que yo les decía, se derrama sangre, bueno, se tira lavandina, se espera, se le pone paños, se tira en la bolsa roja, ¿sí? O papel, se tira en la bolsa roja, se vuelve a desinfectar, se espera.
Eh, entonces, esos protocolos quizás de limpieza, a veces lo sabes, a veces no lo sabes, y si no lo sabes, deberías tener a quien preguntarle en tu jornada laboral. Como a veces en la práctica esas cosas no pasan, porque cuando querés ir a preguntarle a alguien no hay nadie, eh, cuanto más sepas, mejor. ¿Sí? Pero bueno, todo lo que es accidente cortopunzante y eso, no. Ahora lo vemos. Me quedan 5 filminos, no me quedan. Meto. Profe, Sí, te hago una consulta porque yo te mandé ayer la tarea del taller, pero te lo sí. llegué a mandar eso de las 11 de la noche, pero no recibí obviamente No, el mensaje los de recibir. trabajos que presentaron ayer no los Sí. vi todavía. Creo que lo último que vi fue el lunes a la tarde o el domingo a la mañana, no me acuerdo. El Ah, lunes estuve de guardia, el martes trabajé casi todo el día, así que seguro que si fue ayer no lo vi. No me acuerdo el lunes hasta qué hora llegué. Pero eso se los contesto después, a mí me queda registrado cuando me lo entregan. dale, sí, No porque pensé que no se había enviado y te lo mandé al final 2 veces, importa, hubo un así que montón que me lo mandaron 2 veces. Pero no te preocupes, no fuiste la única. Hubo muchos que me lo mandaron 2 veces. Que está bien, porque yo no les había contestado, entonces está bien que me lo manden 2 veces, como para asegurarse, si quieren profe, hacerlo, digamos. dale, gracias, profe. Profe, Sí, te quería avisar que ayer yo intenté mandarte el trabajo varias sí, veces y no pude. Entonces le pedí a una compañera si lo podía mandar desde su mail para que te llegue. ok. Y solamente eso. Hoy voy a intentar Está bien, mandártelo si otra el trabajo, vez. microbiología de las infecciones de transmisión percutánea, ¿sí? Y después me siguen preguntando lo que quieran. Lo que en el video de la teoría, creo que es como media hora, yo se lo resumí en 5 filminas. Desde lo que a mí me parece que es como que se tienen que llevar de lo que son la transmisión, las infecciones por transmisión percutánea, ¿sí? De lo que tienen que tener cuidado de no pincharse, básicamente. Porque que se corten es raro, salvo que tengan justo un pedazo de vidrio, abran mal una ampolla, que puede ser, bueno, puede pasar, pero no se van a infectar por abrir mal una ampolla. Es más raro, o sea, la ampolla no está infectada con nada, entonces no se van a infectar. Sí les puede pasar que se pinchen con una aguja. Eso le ha pasado a todo el mundo. A mí me pasó, no con aguja infectada, cuando recién arrancaba mis prácticas, o sea, mi trabajo, me pinché 2 veces en una semana con agujas antes de pinchar al paciente. Hasta que vino una de las técnicas que me dijo, pará, flaca, o sea, te pinchaste 2 veces en una semana, no puede ser. Me dice, ¿qué estás haciendo? Me dice. Entonces le mostré y me dice, no, me dice, la aguja no se saca. Yo sacaba la aguja, o sea, si vos tenés el capuchón, lo sacaba como aflojándolo primero. En la aflojada me pinchaba. Me dice, no, la aguja se desenvaina así, ¡plac! Me dice, de una, sin dudar. Ah, le dije, listo, nunca jamás me volví a pinchar. Pero alguien hubo al lado que me dijo, che, revisemos la técnica que estás haciendo porque esto va mal, ¿sí? Les va a pasar que se van a enterar mientras están trabajando que hay gente que se pincha todo el tiempo. Y vos decís, ¿pero por qué te está pinchando todo el tiempo? ¿Qué estás haciendo para pincharte todo el tiempo? Bien. Entonces, nosotros como trabajadores de salud estamos expuestos, obviamente, a sustancias y material infeccioso, muchísimo más que el resto de la gente, ¿sí? De la comunidad. El riesgo de infección, bueno, se produce por la lesión percutánea con fluidos infectados y el contacto de membranas mucosas y o piel lesionadas con fluidos infectados. ¿Por qué es la salvedad? Porque no es solamente me corto y entra el microorganismo, sino que a veces me salpico sangre en el ojo, por ejemplo. Eso es contacto de material infectado a mucosa, ¿sí? Mucosa también son los ojos, la boca, no sé, el paciente te vomitó y te entró en la boca. O sea, es un garrón, pero puede pasar. Entonces, ese tipo de situaciones son de riesgo. La medida más efectiva para reducir el riesgo es la prevención de los accidentes. Prevenir que pasen, no qué pasa después de que ya el accidente pasó, sino esto que les digo, pensar que estamos... ay, no le estoy pasando la filmina. Pensar en qué cosas estoy haciendo para prevenir los accidentes, ¿sí? No el control después.
Entonces, si yo sé que lo que le decía hoy, envainar la aguja está mal, y no lo hagas, porque probablemente te vayas a pinchar en algún momento. Entonces, hacer las cosas bien, eso es prevenir el accidente. En la teoría les muestran fotos donde las agujas están puestas así nomás en los descartadores, eso pasa también. O sea, hay que tener cuidado cuando uno va tocando. Y en líneas generales, siempre que manejen agujas de pacientes, no importa de qué sean, si son de vías, si son de lo que sea, siempre que manejen agujas de pacientes, antes de que entre el paciente, la aguja esté estéril. Si se llegan a pinchar es un garrón, pero les va a doler y nada más, porque la aguja está estéril. El tema es qué pasa cuando yo ya retiré la aguja del paciente. Desde que retiro la aguja del paciente hasta que la descarto, la aguja no sale de la mirada de ustedes. Eso es clave, pero clave, clave. Sale aguja, la miro, como retardados. La miran, la miran, la miran, la miran, la descartan. Una vez que la descartaron, listo, separo la sangre o separo o tiro el coso, qué sé yo. En el momento, ese es el momento clave donde los accidentes pasan. ¿Sí? Yo saco la aguja y si yo no estoy atento a la aguja esa que estoy, tengo en mi manito, me doy vuelta y se la inserté a un compañero. ¿Sí? Me la doy vuelta y se la inserté a otro paciente. O sea, no es solo a nosotros mismos. Entonces, la aguja tiene, si yo saqué el coso, estoy así y atrás mío había alguien, se la inserté a alguien. Y usted dice, no, nadie va a ser tan boludo. Sí, pasa. Entonces, sale la aguja del paciente, mirada hasta que la descarto. ¿Sí? Y haciendo control de no insertártela ni a vos mismo ni a nadie más. Eso es clave, chicos. Acuérdenselo cuando vayan a trabajar, por favor. Bien, el cuidado de heridas post-exposición, que es lo que me preguntaban hoy, ¿sí? Primero hay que lavar con agua y con jabón o irrigar las mucosas con mucha agua, o sea, si me cae agua, si me cae sangre en el ojo no me voy a poner jabón porque la van a pasar feo. Entonces, mucha agua, agua, agua. Cubrís con un apósito, o sea, porque va a estar sangrando probablemente, si es el caso de una cortadura, lo cubrís, ¿sí? Y vas a comunicar al supervisor y a la ART. La ART es el seguro que tenemos todos los trabajadores cuando trabajamos, ¿sí? No importa si es en un hospital o qué, en este caso es en un hospital. Entonces, la ART uno la llama y dice, che, me pasó esto, me pinché con, qué sé yo, o me cayó sangre, no sé qué. Entonces la ART te dice, bueno, a ver, ¿qué material fue? ¿En dónde fue? ¿Cuál es el estado serológico del paciente? Va a ser una de las primeras cosas que pregunten. Si no lo saben, va a haber que sacarle sangre a ese paciente y ver si el paciente tiene realmente HIV, hepatitis B, que va a ser lo que más nos va, hepatitis C, que va a ser los mayores riesgos, ¿sí? Riesgo de hepatitis B, ahora lo vamos a ver, casi que no hay, porque todo el personal de salud debería estar vacunado. Así que no deberíamos tener prácticamente riesgo de contagiarnos hepatitis B. Sí, hepatitis C y HIV. Entonces, necesitamos saber el estado serológico del paciente. Muchas veces lo que termina pasando es, si no fue una herida cortopunzante, por ejemplo, fue una salpicadura en el ojo, le hacen la serología al paciente, ¿sí? Le miran los anticuerpos, ven que no tiene HIV, no tiene hepatitis C, capaz que una medida es, bueno, a ver, esperamos, volvemos a repetir la serología del trabajador en 4 meses, o sea, eso lo determina el RT, qué es lo que hay que hacer, ¿sí? Si yo me Profe, pincho, sí, yo tenía microbiología en la escuela y la profesora nos dijo que, nos dio un ejemplo, no sé, si nos picaba un mosquito a un paciente que tiene HIV y le pica a uno como que no es suficiente para contagiarse y que pasaba por ahí lo mismo con las agujas. tal cual. Tal cual, ahí lo vamos a ver en porcentaje. No necesariamente te vas a infectar porque te hayas pinchado, por más que el paciente sea HIV. Lo que pasa es que nadie va a correr ese riesgo. Si vos te pinchás con un paciente HIV, por más que tengas un 0,3% de posibilidades de contagiarte, ese 0,3% es suficiente para que vos te den la profilaxis. Porque si vos te contagias de HIV es una enfermedad crónica. Entonces, el riesgo es demasiado alto para no tomar las medidas correspondientes, por más que las probabilidades de que te hayas contagiado sean muy bajas. Y te puedo asegurar que si te pasa, te debe agarrar un ataque de histeria, que querés tomar lo que sea para que no contagiarte.
Em, Hay que tener también en cuenta, cuando uno evalúa la situación, es si el paciente es un paciente, por ejemplo, HIV controlado, o sea, que no tiene carga viral o tiene muy poquitita carga viral, es una cosa. O sea, si es un paciente que está internado, inmunodeprimido del HIV que tiene, del virus por todos lados, es otra, ¿sí? Si te cortás y con lo que te cortás tiene sangre visible, tenés más probabilidades de contagiarte que si no. Si, esto se los puse en algún lado, si usás guantes y en realidad te pinchaste, por ejemplo, la mano y atravesó el guante antes de pincharte, las probabilidades de que te contagies son menores también. Entonces, hay un montón de factores que uno tiene en cuenta cuando evalúa esto. Lo importante de entender es que la profilaxis hay que iniciarla cuanto antes, en el caso de que sea necesaria, porque el porcentaje va disminuyendo a lo largo del tiempo. Si yo no le empiezo a tiempo, yo después le puedo dar la gamma-globulina, esto que les decía la otra vez, les doy los anticuerpos desde afuera para combatir ese microorganismo. Cuanto más tiempo pase, quizás el virus ya se empezó a replicar y ya es tarde. Entonces, hay que intentar iniciarlo lo antes posible, lo posible dentro de las 24 horas. Otra cosa que también hay que tener en cuenta es que si el trabajador se expuso a HIV, ¿sí? Tiene que ser advertido, obviamente igual lo vas a ver, pero decís, bueno, mira, te pinchaste con sangre que tiene HIV, ojo con la transmisión secundaria, o sea, ojo con ser vos ahora el que transmite a otra persona, porque vos decís, bueno, no, sí, lo más probable es que no me haya contagiado. Bárbaro. Eh, Quizás ese trabajador tiene una mujer y no sé, tiene relaciones sexuales sin cuidarse y por desconocimiento termina contagiando a la mujer. Eso es lo que se llama transmisión secundaria. O sea, tener cuidado en esas primeras 6, 12 semanas post-exposición de no donar sangre y todo lo que es sobre todo cuidado en relaciones sexuales. ¿Sí? ¿Por qué dice 6, 12 semanas? Porque a las 12 semanas ya si vos te hacen un test de HIV y te lo habías contagiado, te da positivo seguro. Entonces es como la ventana serológica, esto que les decía el otro día, el tiempo, en realidad la ventana serológica con el HIV es menos, yo creo que 2 semanas, es re poquito. La ventana serológica es este tiempo donde yo, a pesar de que el paciente está infectado, le saco sangre para medir anticuerpos y los anticuerpos no están. ¿Sí? Entonces la infección está, pero yo no la puedo ver. Es esa ventana serológica. Ya a las 3 semanas, a los 3 meses, definitivamente si era positivo es positivo y si es negativo es negativo. ¿Sí? Con los reactivos que tenemos hoy en día. Entonces, fíjate que esto es lo que me decías vos acá abajo, ¿sí? El riesgo de exposición a HIV con sangre de un paciente infectado por vía percutánea o mucocutánea, o sea, de mucosas, es de un 0,3 y un 0,09% respectivamente, ¿sí? 0,3 en el caso de pinchazo, de aguja, más o menos. Lo que pasa que, es lo que te digo, no se jode con el HIV, o sea, el riesgo es muy alto. Si yo me pincho con una aguja que no sé el origen, tengo que dar por asumido que esa aguja tiene todo, ¿sí? Que tiene hepatitis C, que tiene HIV, que tiene todo, y hacer la profilaxis correspondiente. Es mucho más fácil cuando el accidente se produce con sangre que yo sé el origen, ¿sí? Que tengo el paciente ahí para medirle el estatus serológico. Bien. Este cuadrito que lo saqué de la teoría que les dio la profe, ¿sí? Dice, ¿qué fluidos pueden ser potencialmente infecciosos para la transmisión de HIV y hepatitis B? Hepatitis B van a ver que la van a encontrar escrita. Fíjense que acá está escrita así, eh, virus B de hepatitis, digamos, porque depende si lo escribís en inglés o lo escribís en castellano. Y yo acá abajo se los puse como hepatitis B virus, ¿sí? O sea, se puede escribir de cualquiera de las dos maneras. O puedes verlo como VHB larga también puede estar. Siempre estamos hablando de lo mismo. Entonces, en lugares, depende del fluido, si yo voy a tener mucha concentración de virus o no. Entonces, altamente detectable, que es lo que les puse acá, en sangre, líquido cefalorraquídeo, sí, que es el líquido que va a toda la cabeza, el líquido amniótico, bueno, el líquido pleural, líquido peritoneal, todo lo que son los líquidos del cuerpo. Ahora, en todo lo que es saliva, heces, vómitos, orina, no hay prácticamente virus.
¿sí? Entonces eso también se va a tener en cuenta cuando yo tenga que hacer la profilaxis o no. Los riesgos que influyen, esto que les decía, cantidad de material que me infecto, no es lo mismo pincharme con una aguja que me pasen una bolsa de sangre de un paciente HIV, no es lo mismo. A eso es lo que le vamos a llamar el inóculo viral, o sea, la cantidad de virus que yo le estoy poniendo. El tipo de lesión y el uso de guantes siempre ayuda porque disminuye las infecciones. Y en el caso, para hacer solo la salvedad de la hepatitis B, ahora me estoy dando cuenta, lo escribí de una manera acá, de otra manera acá, depende cómo me pinta, cómo lo escribo. Entonces, personas expuestas a virus de la hepatitis B, en el caso nuestro personal de salud deberíamos estar todos vacunados. Si no tenemos registro reciente o de los últimos años de cómo están los anticuerpos, porque los anticuerpos van cayendo con el tiempo, o sea, uno hace el esquema de vacunación de 3 dosis, y después del mes o 2 meses que terminó el esquema de vacunación, se miden los anticuerpos. El anticuerpo que se mide es el anticuerpo antígeno de superficie, se llama, porque el antígeno de superficie es el pedacito de hepatitis B con el que se vacuna. Entonces, mido los anticuerpos anti ese pedacito, y si son más de 10, se dice que son protectores. O sea, si son más de 10, estás cubierto y no te vas a infectar. Generalmente en una persona vacunada con todo el esquema completo, te da miles, no 10. O sea, 5.000, 10.000, 20.000, ¿sí? Va cayendo con el tiempo, pero dan números muy, muy altos. ¿Eso por qué? Porque hay gente que no responde a las vacunas, que es lo que decíamos, o sea, pues te le das las 3 dosis y quizás nunca hizo anticuerpos o hizo muy poquito anticuerpo, y caen rápido. Entonces, siempre hay que medir el estado serológico, porque si no das por sentado que ese paciente está cubierto y no lo está, ¿sí? O ese personal de salud está cubierto y no lo está solo por haber terminado las 3 dosis. Y no, en este caso se terminan las 3 dosis y se miden los anticuerpos. Entonces, conocer el estado del paciente fuente, obviamente también, ver si la hepatitis B es vieja, es nueva, si está replicando o no está replicando. Y en el caso de la hepatitis B, la profilaxis posexposición, que es SPP, profilaxis posexposición, o sea, me expongo, me dan la gamma globulina, es un muy buen esquema si lo juntamos damos la gamma globulina y la vacunación, ¿sí? Esa gamma globulina va a ser la que se le va a dar a los niños nacidos de madres con hepatitis B, ¿sí? Un niño nacido con madre de hepatitis B positivo va a nacer y le van a dar la gamma globulina para evitar que se infecte. Porque generalmente la infección se da en el parto, no antes, ¿sí? No en el útero. Y eso fue todo, chiquis. Esa fue la última. Fíjense que de todo lo que es transmisión percutánea, tengan en cuenta esto, que la prevención de accidentes es lo más importante para evitar todo lo que es control de heridas, sobre todo lavado en el momento, tapar